Cordial saludo, apreciadas estudiantes. En el presente video les voy a explicar la guía número 3. Bueno, primero que todo tenemos en la actividad 1, ¿listo? ¿Qué van a hacer? A crear sus propios conceptos. Van a definir cada una de estas palabras, ¿cierto? En este caso van a definir problema, patrón y abstracción. Pero tengan presente que estos términos deben definirlos teniendo en cuenta que el contexto de informática. Recuerden que hay palabras que dependiendo del contexto tienen un significado diferente. ¿Listo? Bueno, la actividad 2 corresponde a leer como tal la guía, ¿cierto? Entonces, procedemos. Como tal, bueno, acá encontramos ya la definición de una variable. Recordemos que una variable es que un espacio que se asigna para almacenar un dato. ¿Listo? O sea, esa variable va a tener un dato. Recordemos, por ejemplo, cuando hablábamos en mantenimiento de computadores o en la parte de informática, cuando ustedes vean la parte de un computador, el término memoria RAM. O sea, cuando ustedes asignan una variable, están reservando un espacio para el valor que va a almacenar esa variable. ¿Listo? Dentro de esas variables encontramos unos tipos. Por ejemplo, tipo numérico. Son variables que almacenan datos numéricos. ¿Listo? Esos datos numéricos son números enteros o reales. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar cómo se declaran cada uno de esos tipos de variables. Asimismo, vamos a mirar también lo que son las variables tipo carácter, que me permiten almacenar palabras o frases, y las variables tipo booleano, es decir, nada más tienen dos estados, es verdadero o falso, uno de los dos estados. ¿Listo? Vamos a mirar cómo es el proceso de asignar o de crear variables. ¿Listo? Declarar es lo mismo que crear en informática. ¿Listo? El primer tipo de variable que vamos a declarar es la variable entero. La variable entero. Tenemos primero la variable entero. ¿Listo? Este tipo de variable se declara poniendo la palabra int. ¿Listo? Permítanme, ponemos esto más grande, el tamaño de la letra. ¿Listo? Se declara anteponiendo la palabra int, que significa entero. Ejemplo, vamos a tener la palabra int y la variable, ¿sí o no? Que en este caso vamos a darle a la letra A como tal. ¿Listo? Igual le vamos a asignar un valor de 2. ¿Listo? Y terminamos con punto y coma. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Miren que tenemos la palabra in, que antepone que a la variable que vamos a crear y le asignamos que un valor. En este caso tenemos la variable a, pero puede ser una palabra como tal o otra letra, por ejemplo la letra B, Z, X, la que ustedes deseen, o una palabra. ¿Listo? Lo que debemos tener claro es que esta palabra va a almacenar ¿qué?
un entero, un número entero. Listo. Posteriormente encontramos otro tipo de variable. Esa variable es tipo flotante. Listo. Tipo flotante. Tipo flotante. ¿Esa cómo la vamos a declarar? La vamos a declarar con la palabra float, o sea, anteponiendo la palabra float. ¿Listo? El nombre de la variable. Vamos a poner en este caso un ejemplo, temperatura. Listo, temperatura, y vamos a decir que esa temperatura va a tener un valor de 39.4. Si nos damos cuenta, esta variable temperatura como tal, la variable en este caso es temperatura, ¿cierto? Permítanme un momento. La variable sería ¿qué? Temperatura. Listo. Esa variable temperatura va a tener almacenado el valor 29.4. Miren que a diferencia del entero, por ejemplo, habíamos dicho que era la letra o era la variable A que le íbamos a asignar el valor, por decir algo, de 50. Listo. A diferencia del entero, el flotante tiene una parte que es decimal. Listo. Miren que es que la parte decimal es 39, perdón, sería 0.4 la parte decimal. La parte entera, o sea, una variable entera no tiene parte decimal. Listo. Ejemplo de variable, por ejemplo, de variable flotante podría ser float. La declaramos, por ejemplo, estatura. Estatura, el documento de identidad, ¿cómo aparecería? Aparecería una cantidad, como por ejemplo 1.78 metros. Se dan cuenta que esta tiene también una parte decimal, listo. Veanla acá, la parte decimal. Y esta sería que la variable. Listo. Bueno, continuando, encontramos también las variables tipo carácter, tipos de datos, carácter, tipo de variable, listo. Esa variable tipo carácter se declara anteponiendo la palabra string a la variable que queremos asignar valor, ¿sí o no? Entonces tenemos, en este caso, vamos a declarar una variable tipo carácter. Tipo carácter. Listo. Vamos a que se vea más grande. Esa variable se declara teniendo que o anteponiendo la palabra string. Ejemplo, tenemos string nombre. Le vamos a asignar el nombre, por decir, de aceite, entre comillas. ¿Listo? Siempre las variables, el valor que se le va a asignar a la variable string va
entre comillas. Otra podría ser string apellido o apellidos. Aquí, por ejemplo, segura. Listo. Así se declaran las variables tipo string. Posteriormente, tenemos otro tipo de variable que es la variable booleano, tipo de dato booleano. Y se declara con la palabra que boolean. Ejemplo, boolean j igual a true. Tenemos la variable tipo booleano. Se declara con la palabra boolean, con doble O, boolean. Boolean, por decir algo, edad igual a true. Va a tener uno de los dos valores, ¿listo? True o false. Verdadero o falso, ¿listo? No es que va a tener los dos, es uno de los dos, ¿listo? O sea que la variable edad, que es tipo booleano, va a tener verdadero o falso. Nada más, uno de los dos. Profe, ¿será que yo a una variable booleana le puedo asignar un número? No, simplemente va a tener uno de estos dos estados, ¿listo? ¿Es verdadero o es falso? Una de las dos. Posteriormente encontramos los tipos de operadores, ¿listo? El primer tipo de operador que vamos a mirar es el igual que. Tipos de operadores. Estos tipos de operadores encontramos el igual que. ¿Cómo se representa o qué símbolo se utiliza para hacer énfasis a este tipo de operador? Se utiliza el doble igual, ¿listo? Y el ejemplo, tenemos 5 es igual a 5, ¿cierto? Miren que las dos cantidades estamos diciendo que son iguales, estamos diciendo que son iguales. Sigue distinto o diferente, ¿listo? ¿Cómo se representa eso? Se representa con el signo de admiración, permítanme un momento que aquí en el computador el signo de admiración no está saliendo, sale inverso, permítanme un minuto. Bueno, aquí observando el teclado parece que está desconfigurado, pero entonces no hay problema. Nos vamos a insertar, la opción de insertar, ¿cierto? Y buscamos que símbolos. Y dentro de los símbolos vamos a mirar dónde está el símbolo de admiración, listo. Así no nos paramos. Y le damos insertar. Y va seguido del signo que igual, listo. Así se representa aquí el distinto que o diferente. Ejemplo, tenemos 20 es que
diferente, vamos a cogerlo de aquí, ya lo tenemos, es diferente ¿de qué? De 30, listo, 20 es distinto de 30 o diferente, listo. Bueno, sigue el siguiente símbolo, es menor que. Tenemos menor que. ¿Cómo se representa eso? De esta forma, con ese símbolo. Menor. Ejemplo. Tenemos 20 es menor que ¿qué? 50. Listo. Ese sería el ejemplo. 20 es menor a 50. Sigue siendo mayor que. Mayor que. Abre hacia el lado contrario al menor que. Ejemplo. El ejemplo aquí sería mayor que 100 es mayor que 30. ¿Cierto? Vean. Sigue aquí. Seguimos acá. Sigue en este caso el símbolo menor o igual que. Menor o igual que aquí en esta parte. Menor o igual. Menor o igual que. Ya tenemos el menor, sabemos que abre hacia acá. Y el igual, menor o igual sería el símbolo. Ejemplo. 50 es menor o igual a 70. Listo. Y por último tenemos el mayor o igual que. El símbolo sería, el mayor sería, abre hacia la izquierda y el signo igual. El ejemplo en este caso sería 200 es mayor o igual que 100. Listo, ese sería el ejemplo. Aquí tenemos ya los tipos de operadores. Listo. Posteriormente encontramos también los operadores lógicos, pero en este caso yo se los muestro a manera de información. Listo. A manera de información, ya que en el momento no los vamos a utilizar. Ahora miremos lo que son los bucles. ¿Qué es un bucle? Un bucle, digamos, es un ciclo. Una secuencia que se va a ejecutar. Es una secuencia que se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla una condición. Cuando se deja de cumplir esa condición, ese bucle que deja de ejecutarse. Ejemplo. Vamos a mirar primero los siguientes bucles. Listo. Vamos a mirar los siguientes bucles. Bueno, el primer bucle que vamos a mirar es el bucle for. La sintaxis que vemos es la siguiente, la que se va a utilizar, ¿cierto?
Bueno, en este caso, el primer bucle que vamos a mirar, como les dije, es el for, ¿cierto? Entonces miramos, la sintaxis, la palabra sintaxis aquí, no sé si alcanzaron a verla. La palabra sintaxis hace referencia ¿a qué? A la forma como se debe escribir ese ciclo o ese bucle para que funcione, ¿listo? En este caso nos damos cuenta que va con un valor inicial, ¿cierto? Mira, asignación inicial, ¿listo? Una condición y va a tener un cambio de variable. Posteriormente se abren llaves, se crea una sentencia y se cierra la llave, ¿listo? Entonces vamos a mirar acá cómo vamos a desarrollar eso. Tenemos la siguiente tabla. La sintaxis, ya les dije, es la forma como se va a escribir el código. ¿Cómo inicia ese bucle? El bucle for inicia con la palabra for. Vamos a ponerle un poquito de tamaño más pequeño aquí. Listo. Inicia con la palabra for. Se abren unos paréntesis. Y aquí va a ir ¿qué? Un valor, o sea, variable con valor inicial, mejor. Variable con valor inicial. Listo. Espacio, punto y coma. Se va a declarar que una condición que es la que se debe cumplir para que se siga ejecutando ese ciclo. Ahorita con el ejemplo nos queda mucho más claro. Y por último va a haber que un cambio de variable. Listo. Allí cerramos paréntesis y abrimos ¿qué? Llaves. Vean las llaves, la voy a cambiar de color para que les quede más fácil de identificar. Vamos a ponerle un color verde, listo. Hasta allí, vean. Todo eso va dentro de ¿qué? De un paréntesis. Posteriormente, entre las llaves se crea una sentencia y como hay una llave abierta, debe haber una que cierre. Listo. Entonces en este caso tenemos que una llave que cierre. Si hay dos llaves que abren, deben haber dos llaves que cierren. Listo. Entonces vamos a mirar el ejemplo acá. El ejemplo es el siguiente. Hacemos para que quede aquí. Listo. El ejemplo es el siguiente. ¿Qué me dice la sintaxis? La sintaxis me dice que debo empezar con la palabra for. Entonces escribimos for. ¿Cierto? Abro paréntesis. Miren que me dice que se va abriendo el paréntesis. Aquí. Miren el paréntesis en esta parte. ¿Listo? ¿Qué me dice? Una variable con valor inicial. ¿Listo? O sea que hay que iniciar esa variable. Por ejemplo, si yo quiero iniciar una variable que se llame i, la voy a iniciar, yo puedo iniciarla en 0, 1, 2, cualquier valor, dependiendo de lo que yo necesite. Vamos a iniciarla en este caso en 1. ¿Listo? Ya la inicié en 1. Punto y coma, que es lo que me dice que sigue acá. Vean dónde está el punto y coma. Punto y coma. ¿Qué más me dice? Condición. La condición es la que va a permitir o me va a hacer que ese bucle se ejecute mientras esté cumpliendo esa condición. Por ejemplo, vamos a decir
En este caso, ¿cómo se llama la variable? Se llama i, ¿cierto? Que es la que estamos trabajando. Mientras i sea menor que 4 o 5, cualquier cantidad, listo, ustedes colocan allí. ¿Qué va a hacer? Incrementarse de 1 en 1. Ustedes pueden escribirlo de dos formas. Esa variable que vamos a incrementar, yo puedo decir más. Quiere decir que esa variable se va a incrementar de 1 en 1. O yo puedo decir i más 1. Listo. Cualquiera de las dos formas que ustedes escriban está correcto. La voy a dejar i más. Listo. Entonces, miren, cambio de variable ya lo tenemos. Condición es esta. Ya la tenemos. I menor que 5. Listo. I menor que 5. Entonces, y tenemos un valor inicial que es, iniciamos la variable i en 1. Listo. Vuelvo y repito, ustedes la inician según lo que necesiten en el momento que estén haciendo un programa. Pueden iniciarla en 0, en 1, en 5, o sea, ya es según la necesidad que tenga el programador. Listo. ¿Qué más me dice? Cerramos los paréntesis y abrimos las llaves. Listo, es lo que me dice ahí. Vamos a declarar una sentencia. La sentencia hace referencia a qué, o sea, lo que va a hacer el programa si se cumplen todas esas condiciones, o mientras esté cumpliendo la condición, ¿qué debe hacer el programa? Recuerden que ustedes, cuando veíamos diagramas de flujo en la actividad de profundización o reposición, recuerden que para nosotros allá mostrábamos el siguiente símbolo. Vamos a ver si me queda bien aquí con el marcador. Listo. Teníamos el siguiente símbolo. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como una hoja entrecortada, cierto? Este símbolo, ¿para qué lo utilizaban ustedes? Para indicar que se iba a mostrar algo, ¿cierto? Cuando decíamos que iba a mostrar un resultado o algo por el estilo. Acá, para mostrar, yo utilizo ¿qué? Es la palabra print. Listo. P-R-I-N-T. Print. Listo. O sea que este símbolo es equivalente a la palabra print. Print, ¿qué significa en español? Mostrar, imprimir. Listo. ¿Entendido esa parte? Espero que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Lo siguiente. Yo voy a decir, vea, muéstreme print, abro paréntesis, le digo, muéstreme, ¿cuál es la variable? Voy a decir que me muestre los valores que hay donde, en esa variable, mientras se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición? I menor que 5, o sea, mientras i sea menor que 5, me va a mostrar que los valores. Listo. Haga el recorrido, haga ese ciclo, haga el ciclo que estamos mirando. En este caso la variable se llama como i. Listo. Punto y coma para decir. ¿Y qué más me dice? Me dice la sintaxis que cierro ¿qué? La llave. Listo. En este caso cerramos la llave. Ese sería el ejemplo. Vamos a mirar qué ejecuta este código. O sea, cuáles serían ¿qué? Las salidas. O sea, ¿qué me muestra? Salida o lo que muestra el ciclo. Un programa. Listo. Ciclo o programa. En este caso, ciclo o condicional.
Recuerde que vamos a mirar las dos cosas, los ciclos y los condicionales. Listo. Entonces vamos a recorrer. En cuanto arranca, miremos acá, en pantalla. En cuanto arranca y arranca en 1, ¿cierto? Arranca en 1. Arranca en 1. Vamos a ponerlo más grande para que se vea, listo, se pueda trabajar mejor. Bueno, permítanme. Ahí, listo, para que ustedes lo vean mejor. Ya. Miremos. ¿Cuál sería la salida número 1 que tiene, o la primera salida que tiene este ciclo al recorrerlo? Recuerden que la palabra print lo que hace es, o significa es, mostrar, listo, imprimir. Entonces, ¿con qué valor arranca esa variable? Con la variable, con el valor 1, ¿cierto? Eso es lo primero que me va a mostrar, el valor 1. Él arranca con el valor 1, porque ese es el valor inicial. Recorremos, inicia 1 y es menor que 5. ¿Cuánto tiene i en estos momentos? La variable i equivale a ¿cuánto? 1, porque ese es el valor inicial. ¿Y es menor que 5? Sí. Entonces, ¿qué hace? La incrementa en 1. Recuerden que i más quiere decir incrementar en 1. Incrementa en 1, ¿que es cuánto? 1, que es el valor inicial, o el que tiene en el momento, más 1 sería ¿qué? 2. Y que me lo muestre. Recuerden que esta línea quiere decir que me muestre el valor que hay en i en el momento. Recuerden, lo incrementó, inicia en 1. Compara, 1 es menor que 5, sí, entonces incremente en 1, o sea, 1 más 1, y me muestre ese valor, que en ese caso sería ¿quién? 2. Vuelve y sigue el ciclo. Continúa el ciclo acá, ciclo for. En estos momentos, ¿cuánto vale ya i? Ya i no vale 1, sino 2, recuerde, porque ya se incrementó. 2 es menor, y preguntamos, 2, que es el valor que hay en i en estos momentos, ¿es menor que 5? Sí, 2 es menor que 5. Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos en 1. Si tenemos 2 y le incrementamos en 1, ¿cuánto es ese nuevo valor? Sería 3. Entonces ejecutamos esta sentencia, que es que mostrar el valor que hay en i en estos momentos, que es ¿cuál? Es. Listo, me lo muestra. Nuevamente seguimos acá, el ciclo for. ¿Cuánto vale i en estos momentos? Está en 3, ¿cierto? Miren la salida, 3. Y preguntamos, ¿3 es menor que 5? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Increméntelo en 1. ¿Listo? 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Y que muestre ese nuevo valor que hay en i, que sería ¿quién? 4. Recuerden que acá al incrementarlo no me lo ha mostrado hasta que se ejecute esta línea, porque print es la que me imprime, me muestra lo que hay en i. Si no tengo print no me va a aparecer esta salida, listo. ¿Cuánto? Y sigue el ciclo. ¿Cuánto vale i en estos momentos? ¿Está en cuánto? En 4, ¿cierto? Está en 4. 4 es menor que 5, sí. Increméntelo en 1, 5. Y lo muestre. Pero la pregunta es, ¿será que lo muestra? Miren la condición. La condición dice,
que mientras i sea menor que ¿quién? Que 5. Es que se va a ejecutar este programa. Todo el programa se ejecuta siempre y cuando sea i menor que 5. Pero miren que en este caso, cuando ya entramos acá e incrementamos, nosotros preguntamos, ¿4 es menor que 5? Sí, pero al incrementarlo, él calcula que es 5. Pero resulta que 5 no es menor que 5. Cuando lo incrementamos no podemos decir que 5 es menor que 5. 5 es igual a 5, pero 5 no es menor que 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como ya la condición deja de cumplirse, el ciclo no se sigue ejecutando. O sea que los números que van a aparecer si yo corriese este programa en un computador, en un lenguaje de programación, me va a aparecer es 1, 2, 3 y 4, porque recuerde que son los números menores a ¿qué? A 5. ¿Listo? Que es lo que me dice la condición. Ahorita vamos a mirar entonces el ciclo while. El ciclo while tiene la siguiente estructura o sintaxis. Empieza con la palabra while, ¿cierto? Abrimos paréntesis y me dice que debe tener una condición. Listo. Esa condición va seguida de ¿qué? De unas llaves. Vamos a poner esas llaves para que ustedes la vean. Listo, allí se escribe una sentencia, lo que se va a ejecutar, y finalizo ¿qué? O cierro la llave. Listo. Ven que es mucho más sencillo que el ciclo for. Miremos el ejemplo con el while. Bueno, aquí, ¿cómo me dice la sintaxis que se debe escribir o cómo es la estructura? Me dice que inicia con la palabra while, ¿cierto? Me dice después que debo abrir un paréntesis. Debo especificar una condición. Por ejemplo, vamos a utilizar una variable que se llame a. Listo. A va a ser que menor o igual mientras. Recuerden que while significa mientras. Mientras a sea menor o igual a 4, ¿qué va a hacer? Lo que yo le indique al programa. ¿Listo? Me dice, abre llaves, abrimos llaves y escribimos que la sentencia. Yo puedo decir aquí que me muestre lo que hay donde en la variable a, mientras se cumpla la condición, ¿sí o no? O yo puedo decir que no que me muestre el valor de a, sino que me muestre un mensaje. Listo, cualquiera, depende de lo que yo esté necesitando en el momento. Por ejemplo, yo puedo decir aquí un mensaje, hola estudiante. Listo. Y cierro. Print hola estudiante. Miren, acá estoy mostrando, aquí en esta estoy mostrando que los valores de a mientras a sea menor o igual a 4. Listo. Aquí estoy mostrando que mientras los valores, mientras haga el recorrido del bucle while, mientras el contador sea igual, menor o igual a 4, en este caso a, me va a mostrar que este mensaje, hola estudiante. Listo. Vuelvo y digo, o sea, uno escribe dentro del paréntesis, dentro del print, lo que uno quiere que haga. Listo. En este caso, vamos a decir que nos muestre que el valor. Pero recuerden acá, miren en el for, aquí
miren cómo se incrementa la variable, listo. Miren que acá en el while no tenemos la variable incrementada dentro de la condición. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sentencia debemos nosotros incrementar. En este caso sería, ¿cuál es la variable que vamos a incrementar? A. Le decimos A más más, listo. Ahí se cambia por corrección automática de Word. Listo. ¿Y qué me dice? La cerramos. Cerramos que la llave, listo. La llave que abrimos la cerramos aquí. Listo. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a mirar este programa. ¿Qué me está diciendo el programa? Vean. Mientras A sea menor o igual a 4, muéstreme que el valor de A e incrementelo. Listo. Vamos a mirar qué sale. Acá inicialmente el valor inicial por defecto que trae A, él arranca que siempre en 0. Listo. Acá en el for yo dije que arrancara en 1, pero yo puedo decir que arranque en 0. Listo. O cualquier valor. Acá yo por defecto él va a arrancar, como yo no especifiqué, igual a 0. O si dentro de la condición hay un valor que no corresponde a 0 como tal especificado, sino que la condición acá es mientras. Recuerden, while significa que mientras A sea menor o igual a 4, ¿qué va a hacer? Imprímame o muéstrame ese valor de A, y con este lo incrementamos. Listo, allí lo incrementamos. Entonces vamos a mirar qué sale. Él arranca inicialmente con un valor de 0, que es el valor por defecto con el que él arranca. 0, listo. Entonces preguntamos, ¿cuánto vale acá en estos momentos? 0. 0 es menor que 4, menor o igual a 4. Sí, entonces ¿qué hace? Imprímamelo. Y ya lo imprimió. Y lo incrementa en 1. Recuerden que más quiere decir incrementar en 1. Ya lo incrementó, lo mostró y lo incrementó. Ahora vuelve y sigue el ciclo. ¿Cuánto vale A en estos momentos? 1, porque recuerden que acá se incrementó, listo. ¿Cuánto es? 1. 1 es menor o igual a 4. Sí, entonces ¿qué? Imprímame ese valor de A que tiene en el momento. ¿Cuánto vale? 1. ¿Qué me dice aquí? Y me dice que lo incremente. Veanlo ahí donde está. Me está diciendo que lo incremente. Si está en 1 y lo incremento en 1, ¿cuánto es el nuevo valor? 2. ¿Sí o no? Entonces vuelvo y pregunto. Empieza acá otra vez. ¿Cuánto vale A en el momento? 2. ¿2 es menor o igual a 4? Sí. Entonces, ¿qué haga? Muéstreme ese valor que hay en A, que en este caso es 2. Listo. Vuelve, lo muestra y después, ¿qué hace? Lo incrementa en 1. Lo incrementa en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 2 más 1 sería ¿qué? 3, ¿cierto? Entonces sigue el ciclo. ¿Cuánto vale A en el momento? 3. 3 es menor o igual a 4. Sí. Entonces, ¿qué hace? Con esta línea, al ejecutar esta línea me dice, imprímame el valor que hay en estos momentos en A. ¿Cuánto vale A? 3. Porque recuerden que en el momento vale ¿cuánto? 3. Y incremento, o sea, muéstrelo y ese valor incrementalo en 1. Listo. Y otra vez, mientras A, que en este momento ¿cuánto vale incrementado? 4. ¿4 es menor o igual a 4? Sí. Recuerden que este igual incluye ¿qué? El 4. 4 es menor o igual a 4. Sí. Entonces, ¿qué hace? Muéstreme el valor que hay en A, que en este caso es 4. Listo. Y lo incrementa en 1.
¿Cómo se ejecuta esto? Eso se ejecuta de esta forma. El programa siempre hace este recorrido de arriba a abajo, listo. Siempre va a hacer este recorrido. Así que se ejecuta el programa. Línea por línea, o sea, la línea que va encontrando es la línea que va ejecutando, listo. Entonces, en estos momentos tenemos que A vale ¿cuánto? 4. Lo mostró. ¿Y qué hace? Lo incrementa en 1. 4 más 1, 5. Y va y hace este ciclo. 5 es menor o igual a 4. No, porque ya 5 es mayor a 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Se sale, ya no se sigue ejecutando. O sea que los números que va a mostrar van a ser del 0 al 4. ¿Por qué? Porque es menor, recuerden, se va a ejecutar mientras sea que menor o igual a 4. Si aquí hubiese sido nada más A menor a 4 sin el igual, se hubiese ejecutado hasta ¿dónde? Hasta el 3. Porque era hasta menor que 4. Listo. Espero que en el momento les haya quedado claro lo que estamos haciendo. Listo. Si no, ya saben que me pueden contactar por los diferentes medios que ustedes ya conocen. Ahorita vamos a mirar lo que son los condicionales. Listo. El primero que vamos a ver es el condicional if. Ese condicional if tiene la siguiente sintaxis. Recuerden que la sintaxis quiere decir es la forma como se debe escribir para que funcione correctamente. ¿Listo? Entonces la sintaxis empieza con la palabra if. Abrimos paréntesis. Y tenemos una condición. Cerramos paréntesis, abrimos las llaves, escribimos una sentencia. Recuerden que la sentencia hace referencia a lo que yo quiero que se ejecute mientras se cumpla la condición. O sea, se ejecute, se muestre mientras se cumple la condición que configure dentro de los paréntesis. ¿Y que sigue? Cerramos. ¿Listo? Esa es la sintaxis del if. Ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que me aparece allá? If. Abro paréntesis. En este caso la condición va a ser una variable. Podemos llamar la variable como. En este caso vamos a llamarla edad. Listo. Edad menor a 18. Si edad es menor a 18, abro llaves. Perdón. Allí. Si edad es menor a 18, ¿qué debo hacer? Una sentencia que sea verdadera en relación. ¿Qué puedo decir yo? O sea, cualquier información que yo escriba o muestre acá debe ser verdadera en cuanto a la condición. ¿Qué puedo decir yo si edad es menor a 18? Yo puedo decir, por ejemplo, print, o sea, muestre que el siguiente mensaje. El siguiente mensaje. Recuerden que los mensajes se escriben dentro de comillas. Yo puedo decir, eres menor de edad. ¿Sí no? Algo que en realidad sea verdadero en relación a la condición que yo tengo en el libro. Yo puedo decir cualquier otra cosa siempre y cuando que se cumpla con la condición. Miren que yo no puedo decir o yo no puedo escribir un mensaje que diga eres mayor de edad si la condición me está diciendo que si edad es menor a 18. Y recuerden que si es menor a 18 es una persona que es menor de edad.
Es algo que es verdadero para esa condición, ¿sí o no? Yo no puedo decir allí, vuelvo y le repito, que me muestre un mensaje diciendo que es mayor de edad cuando me está diciendo que la edad que van a digitar en el momento es menor a 18. Yo no puedo decir que un menor de edad es mayor de edad. No sé si me entendieron en esa condición allí. O sea, tiene que ser algo verdadero, listo. Cualquier frase que se le ocurra en estos momentos, siempre y cuando cumpla con la condición y sea verdadera, yo puedo escribirla allí dentro de ese mensaje, listo. ¿Y qué más me dice la sentencia? Después de la sentencia viene que cierro llave. Listo. Ese es un ejemplo. En otro ejemplo acá. Voy a hacer un segundo ejemplo con el if. If vamos a escribirle aquí para que cuando vean el video ustedes sepan que es un segundo ejemplo y no se enreden. Segundo ejemplo. Listo, segundo ejemplo. O sea, es diferente al de arriba. Ya el de arriba finalizó aquí, vean dónde está. ¿Cómo sé que finalizó? Porque tiene la llave que cierra. Listo. Entonces, miremos este. Tenemos, vamos a decir, A mayor, perdón, el mayor es este, mayor a 0. Esa va a ser la condición. ¿Qué puedo decir yo si A es mayor a 0? Seguimos con la llave. Yo puedo decir un mensaje que me diga print en que A es positivo, ¿sí o no? Si es un número y es mayor a 0, quiere decir que es positivo. Listo. Ahora debo colocar una condición que en realidad allí sea verdadera en relación a la condición que tengo donde en él, dentro de los paréntesis. Y cierro paréntesis. Listo. Aquí finaliza con un punto y coma acá arriba. Se me había escapado eso. Aquí también. Punto y coma. ¿Y qué más dice? Listo. Cerramos la llave. Listo. Cerramos entonces la llave. Eso es el if. El condicional if. Listo. La salida, a diferencia de los ciclos, la salida aquí sería lo que yo le diga que me muestre. Esa sería la salida. ¿Listo? Eso es lo que me va a mostrar. La salida acá es que eres menor de edad. Y acá en el segundo ejemplo es A es positivo. ¿Listo? Esas serían las salidas. O sea, lo que me aparece donde aquí. En el ejemplo 1, vamos a colocarle acá para que sepan. Listo, aquí. Ejemplo 1. La salida es ¿quién? El mensaje que yo quiero que configure. Listo. En el ejemplo 1 la salida es el mensaje. En el ejemplo 2, ¿cuál sería la salida? Lo que yo dije que me mostrara que A es positivo. Listo. Eso es lo que me va a mostrar. Salida es lo que me muestra. Entonces miremos acá. Miremos aquí. Condicional if, else. ¿Qué significa if? En español significa sí. Pero recuerden que este sí
es de pregunta, de interrogación, es diferente al yes. Listo. Este es de interrogación, pregunta. If, else. El else significa si no. Recuerden cuando estábamos viendo en el taller de reposición o de profundización que yo les dije, que estábamos viendo diagramas de flujo y los símbolos. Este if, else, digamos, lo podemos asociar con el rombo. Recuerden, el rombo, ¿sí o no? El rombo, que tiene una parte que es sí y la otra parte que es el no. ¿Listo? Entonces, mira, si sí se cumple la condición que hay aquí, por eso se llama condicional. Si se cumple esa condición, él hace un proceso, ¿sí o no? Y si no, ya hace otro proceso. ¿Listo? Eso es lo que representa este rombo, lo que estamos viendo aquí en el if-else. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo sería la sintaxis de este condicional? Sería la siguiente. Inicia con la palabra if. ¿Listo? Y en paréntesis especificamos una condición. Posteriormente abrimos llave. Miren que queda igual a la anterior. Escribimos una sentencia. Número 1. Sentencia 1. Listo. Bueno, aquí la sentencia, o sea, tenemos la sentencia 1. Ojo, aquí hay una diferencia en lo siguiente. Dependiendo el tipo o el lenguaje donde estemos programando, podemos encontrar que directamente en la sentencia utilizamos, al finalizar la sentencia 1, utilizamos que cerramos la llave, ¿cierto? Escribimos el else y abrimos la llave del else. Aquí tenemos una llave del if y cerramos la llave del if, ¿sí o no? Ahora que vamos a trabajar con el else, tenemos que escribimos else y abrimos su llave, ejecutamos la sentencia y cerramos la llave de la sentencia. Listo. Digamos, eso depende el lenguaje de programación en el cual nosotros estemos programando en el momento. Porque si, digamos, hablamos de Python, Python no utiliza llaves, sino que utiliza ¿qué? Dos puntos. Y ya no utilizaría, como no utiliza llaves, directamente esta de acá desaparece también. Y se escribe directamente ¿qué? La palabra else. Con su respectiva sentencia. Dos puntos y la sentencia. ¿Listo? En este caso, yo le estoy dando una sintaxis que va a llevar, ¿qué? Va a llevar esta estructura. El if, condición, llave, sentencia 1. Y si no, recuerden que else significa si no. Abro llaves y escribo lo que se va a ejecutar en el else. Listo. Ejemplo, ahora queda más claro. Vamos a dejarle la llave aquí. Listo. Por ejemplo, miremos acá. If edad, vamos a hacerlo con el mismo que aparece allá. ¿Listo? El if condicional. Edad es mayor a 18
abro llaves. ¿Qué puedo decir yo? Si es mayor a 18, yo puedo decir que, entre comillas, yo puedo decir, eres mayor de edad. Listo. Cierro comillas y cierro paréntesis. Pero ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Si no se cumple esa condición, ahí es donde yo utilizo que si no. En este caso es el else. Listo. ¿Qué me está diciendo? Mírenlo acá. Aquí estoy diciendo print, eres mayor de edad, ¿cierto? Eres mayor de edad, si la edad es mayor a 18. Pero si no, recuerden, si no, ¿qué hago yo? Yo puedo decir print, entre paréntesis y comillas, eres un niño o eres una condición que sea verdadera en cuanto a eso, o eres menor de edad. Listo. Recuerden que el if else, que es la que estamos viendo, if else se asocia con el rombo. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ahorita? El rombo dice, tiene una parte que dice sí, o sea, si la condición se cumple, y tiene una parte que corresponde al no, si la condición que estamos evaluando en el momento no se cumple. Listo. Así funciona el else. En este caso, digamos, este va a ser, digamos, un ejemplo 1. Listo. Ejemplo 1. Y acá tenemos ejemplo 2. Vamos a hacer un ejemplo 2 para que les quede mucho más claro. Esperen un momento que se bajó esto de acá. Esto pertenece aquí. Listo. Y cerramos. Faltó cerrar la llave. Listo. La llave de cerrar. Allí. Miremos ejemplo 1. Y vamos a trabajar el ejemplo 2 para que quede mucho más claro. Vamos a decir if, si utilicemos x es mayor a 0, como lo trabajamos ahorita, abro paréntesis, si x es mayor a 0, entonces ¿qué hago? Escribo algo que sea verdad en relación a esa condición. ¿Qué escribo? Puedo escribir entre paréntesis, recuerden que es un mensaje, x es positivo, y cierro. Aquí los puntos y comas, listo. Aquí arribita punto y coma, aquí también es punto y coma, listo. Bueno, cierro la condición y escribo else, así no, si no es positivo, o sea, si x no es mayor a 0, quiere decir que ¿qué? Print x es negativo. Listo. Porque miren, es algo que va asociado que directamente a la condición. Y por último, cerramos la llave de aquí, del else. Listo. Bueno, esas serían la explicación del punto 2. Listo. ¿Sabe? Con esto, ustedes con estos ejemplos se basan
para crear los ejemplos que les piden en la guía. ¿Entendido? Entonces, bueno, quedo atento a resolver sus dudas e inquietudes en relación a esta guía por los medios que ustedes ya conocen. Miremos lo siguiente. Bueno, ya vimos, miremos acá. Aquí van a hacer en la actividad de apropiación van a hacer un mapa conceptual, ¿sí o no? De los temas descritos en la presente guía, o sea, de los temas que están en la guía como tal, lo que son bucles, definición de bucles, el if, los operadores, lo que vimos, lo que aparece, o sea, los temas que aparecen en la guía como tal, listo. Van a hacer eso. En este punto 2, en el punto 2, este de aquí, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer un ejemplo para cada una de las siguientes estructuras. O sea, un ejemplo con el if, un ejemplo con el if-else, un ejemplo con el for y un ejemplo con el while. ¿Listo? Ya también, con lo que les expliqué y los ejemplos que tienen tanto en la guía como lo que les mostré ahorita, ustedes pueden basarse para hacer sus ejemplos. ¿Listo? Con eso ustedes pueden hacer sus ejemplos. Asimismo, tenemos el siguiente punto. Resolver el siguiente reto haciendo uso de los símbolos utilizados para representar diagramas de flujo. Inicialmente yo había planteado este reto en tres partes. ¿Cierto? La parte 1, la parte 2 y por acá al final tenemos la parte 3. ¿Listo? La 3 aquí. Vean quién está. La parte 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ustedes van a escoger, ya no van a hacer el programa completo, sino uno de los tres. Listo. Nada más. Uno de los tres. Y esto lo van a resolver con diagramas de flujo. Por ejemplo, aquí, el programa dispone de un mensaje de bienvenida al sistema previo a la solicitud de las credenciales de acceso. Listo. Este enunciado lo van a representar ustedes con un diagrama de flujo. Listo. Si ustedes suponiendo que escogen el requerimiento 1, listo. El requerimiento 1, suponiendo lo hacen con un diagrama de flujo. Y así, si ustedes escogen el 2, es representar lo que les dice acá con un diagrama de flujo. Y así sucesivamente. Uno de los tres, no los tres. Si ustedes escogen cuál de los tres, van a representar en diagramas de flujo. Recuerden que los diagramas de flujo lo vimos en la actividad de reposición o la actividad de profundización. ¿Se acuerdan que yo les decía que esa actividad de profundización era la introducción a la guía 3? Traten, por favor, de hacer esta guía, este reto. Si tienen alguna duda, me comentan, me contactan, listo. Aquí en este caso, ¿qué se va a hacer? Miren, el diagrama dispone de un mensaje de bienvenida al sistema previo a la solicitud de las credenciales, listo. ¿Qué van a hacer? Ustedes deben mostrar este mensaje, el mensaje de bienvenida. Bienvenido al sistema que se anexionó. Listo. Y como recuerden que ustedes con qué símbolo de los vistos en diagramas de flujo ustedes muestran. Recuerden que el símbolo para mostrar o imprimir es ¿cuál? El de la hoja recortada, listo. Es ese.
Básense por favor en el ejemplo de los retos de la actividad de profundización. Miren que allá les dice, imprimir o mostrar el resultado de las operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en vez de ustedes escribir el resultado de la suma es 2 puntos y mostraban el valor, especificaban eso. Acá en vez de eso, ustedes van simplemente a escribir este mensaje. Listo. Bienvenido al sistema Cefanet. ¿Entendido? Espero que sí. Entonces recuerden que para dentro de este símbolo ustedes van a utilizar la palabra print para poder especificar entre paréntesis y entre comillas el mensaje. Mensaje, ¿sí o no? Y ese mensaje va dentro de las comillas, listo, y cerrado. Yo creo que ese es el más sencillo en el momento, porque es simplemente mostrar un mensaje. Ojo, y recuerden que todo diagrama de flujo inicia con un símbolo óvalo que representa el inicio. Listo, tengan en cuenta eso. Muchísimas gracias, espero que les sirva este video de mucho. Listo, muchísimas gracias. Quedo pendiente a resolver cualquier duda o inquietud que tengan o se vaya presentando en el momento. Listo.